El día de hoy vamos a hacer una retransmisión de la ponencia titulada Síntomas de COVID-19 en niños y niñas, impartida por la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildosola. Ella es académica de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, de la Facultad de Medicina. Y bueno, antes de retransmitirles esta sesión, que nos pareció muy conveniente para los temas que se tocan estos días, queremos darle un especial agradecimiento al doctor Germán Fajardo Dolci. Él, como saben, es director de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, en este trabajo interinstitucional que hacemos con las universidades del país, el día de hoy la UNAM está con nosotros en esta sesión. Entonces le damos un especial agradecimiento al director de la Facultad de Medicina de la UNAM, el doctor Germán Fajardo Dolci. Vamos a compartirles esta gran ponencia de la doctora Ana Carolina, en el cual se tocan temas sobre síntomas en niños y niñas. Además, al final hay una serie de preguntas y respuestas que es muy interesante porque tocan ciertos temas específicos. ¿Qué pasa si hay alergias en los niños? También hay un ejemplo de un niño con síndrome de Down, si es más propenso o no a que le dé COVID. En fin, es una ponencia muy interesante que es totalmente para ustedes. Vamos a iniciar con esta sesión. Les recordamos que, bueno, por ser una retransmisión, al final no va a haber preguntas ni respuestas, pero ustedes pueden hacerlas en el chat y sin ningún problema vamos a hacerlas llegar a la doctora para su posterior respuesta. También les vamos a pasar el link para que puedan tomar asistencia. La asistencia, como todos los días, ustedes van a tener un registro de asistencia por esta sesión. Aunque no haya preguntas, aunque no haya esta interacción como lo hay todos los días, si ustedes se registran, van a tener una asistencia el día de hoy. Sin más, vamos a comenzar con esta retransmisión. Sean todos ustedes bienvenidos. Buenas tardes, mi nombre es Ana Carolina Sepúlveda, soy médico pediatra y profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina, miembro del Comité Académico de Pediatría. El día de hoy vamos a hablar sobre los síntomas de COVID-19 en niñas y niños. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Abordaremos los siguientes temas: aspectos generales del coronavirus, su epidemiología, su cuadro clínico, su diagnóstico y algunos aspectos de inmunidad, el tratamiento, los avances en la vacuna y otros aspectos importantes de la enfermedad en población pediátrica. La que sigue. El COVID o coronavirus son una amplia familia de virus que pueden contagiar de los animales a las personas, que lo cual se llama transmisión zoonótica. El virus del síndrome respiratorio agudo severo tipo 2, conocido como SARS-CoV-2, que es causante de la enfermedad llamada COVID-19, se ubica taxonómicamente en la familia Coronaviridae. Al parecer, el SARS-CoV-2 se transmitió de la civeta al ser humano y apareció en China en diciembre del 2019 y la enfermedad fue nombrada como COVID-19. En marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de COVID-19 como una pandemia. Ustedes pueden ver ahí a la derecha la imagen del coronavirus en microscopio electrónico. La que sigue, por favor. Este nuevo coronavirus se puede transmitir antes de la aparición de los síntomas, lo que llamamos contagio presintomático, o incluso si la persona no presenta ningún síntoma, como lo conocemos como asintomáticos. Esto dificulta considerablemente entonces las medidas de contención de la epidemia. La transmisión se realiza de persona a persona por vía respiratoria, por gotitas de saliva o secreciones llamadas gotas de Fluch, y los aerosoles aéreos, que quedan las partículas suspendidas en el aire. También puede contagiarse por superficies contaminadas, aunque este mecanismo es mucho menos efectivo.
por lo cual está ampliamente comprobado que la distancia menor de 2 metros y los lugares con poca ventilación son factores de riesgo para contagiarse de COVID. La OMS estima que la tasa de contagio, conocida como R0, del virus es de 1.4 a 2.5, aunque otras estimaciones hablan de un rango mayor entre 2 y 3. Esto quiere decir que cada persona infectada puede a su vez infectar entre 2 y 3 personas, aunque se ha visto que puede haber personas supercontagiadores, hasta 20 o 30 contagios. La que sigue, por favor. El virus entra al organismo y interactúa con la enzima convertidora de angiotensina 2, conocida como AC2, que es una metaloenzima localizada en la superficie del endotelio y otras células que sirve como puerta de entrada a este virus. Decíamos, el virus ingresa a los pulmones, donde la glicoproteína del virus se une a este AC2 en las células y de esta manera puede ingresar al citoplasma y liberar su ácido nucleico. Las células infectadas y las células inflamatorias estimuladas por los antígenos virales, entonces, producen citocinas inflamatorias, que en la gráfica las podemos ver como PICs, y quimiosinas para activar la reacción inmunológica y la respuesta inflamatoria para que el cuerpo combata el virus. Los virus fagocitados por los macrófagos y aquellos que se encuentran de forma libre en la sangre pueden viajar por el torrente sanguíneo e infectar otros órganos que expresan esta enzima convertidora de angiotensina. La que sigue. Algunos de estos órganos son el cerebro, los riñones, los pulmones, el corazón, las vías urinarias, el hígado, el páncreas y el sistema circulatorio. Y ustedes pueden ver ahí todos los efectos que produce en cada uno de los órganos afectados. La que sigue, por favor. Existen algunos factores de riesgo para enfermarse de gravedad de COVID-19 y estos incluyen el padecer enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas graves, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial sistémica, las enfermedades de las arterias coronarias o la miocardiopatía. También los pacientes con cáncer, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con diabetes tipo 1 y 2, con obesidad grave, enfermedad renal crónica, enfermedad de células falciformes o que tienen un sistema inmunitario debilitado por trasplante de órganos sólidos, por VIH o algunos medicamentos, aquellos que tienen asma, enfermedad hepática, enfermedad pulmonar crónica como la fibrosis quística o afecciones del cerebro y del sistema nervioso. La que sigue, por favor. El diagnóstico de la enfermedad de COVID-19 se puede realizar de diferentes formas. La más común es por RT-PCR, en donde se amplifica el ácido nucleico del virus de secreciones de nasofaringe, del esputo, de lavado broncoalveolar o incluso más recientemente de saliva. También hay pruebas rápidas de detección de antígeno que recientemente fueron aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, pruebas de detección de anticuerpos IgM e IgG, y más con fines de investigación, pruebas de secuenciación genómica. En la gráfica de abajo ustedes pueden ver cómo es que se comporta la positividad de las pruebas, y a la derecha ustedes pueden ver en el cuadro cómo interpretar estas pruebas. Entonces tenemos que en los primeros días, en los primeros 3 días se presenta el pico de la detección de ácido nucleico en secreciones de nasofaringe y este va disminuyendo. Después de los 14 días ya es difícil encontrar esta prueba positiva. La IgM empieza a aumentarse a partir del 5.º día y disminuye para el día 21. Y la IgG comienza a aparecer a partir del día 8 y permanece en la sangre por algunos meses. Más tarde veremos cuál es la permanencia de estos anticuerpos en sangre. Entonces, ustedes pueden ver que si ustedes tienen una prueba negativa en las 3 pruebas de PCR, IgM e IgG, pues el paciente es que no ha tenido contacto con el virus.
Si las 3 pruebas salen positivas, entonces estamos hablando de una fase activa de la infección. Si la prueba de PCR sale positiva y las otras, negativa, y la IgM y la IgG salen positivas, entonces estamos hablando de una enfermedad en evolución y la PCR, tenemos que hacer una PCR de confirmación. Entonces, existen diferentes combinaciones para que nosotros podamos determinar en qué fase de la infección está nuestro paciente. La que sigue, por favor. El tratamiento del COVID-19, no hay un tratamiento específico para combatir el SARS-CoV-2. Muchos de los tratamientos recomendados en los últimos 6 meses han sido a partir de experiencias anecdóticas con series de casos con pocos pacientes y que no tienen un grupo control propiamente dicho para comparar los resultados. A partir de la evolución de la pandemia, se han ido realizando ensayos clínicos comparativos, aleatorizados entre diferentes medicamentos y grupos control, y las recomendaciones actuales de la CDC en Estados Unidos son que no se recomienda el uso de hidroxicloroquina, cloroquina, acitromicina, plasma de enfermo convaleciente, ivermectina, anticuerpos monoclonales antirreceptor de interleucina 6 como el sarilumab o el tocilizumab, o anticuerpos monoclonales anti-interleucina 6 como el cilituximab. Tampoco se recomienda el uso de interferón alfa ni de interferón beta, ni lopanivir, ritonavir y otros inhibidores de la proteasa de HIV. La CDC recomienda el uso de dexametasona a 6 miligramos por día hasta por 10 días para el tratamiento de pacientes hospitalizados con apoyo ventilatorio o aquellos que requieren oxígeno suplementario. Como alternativas, se pueden prescribir prednisona, metilprednisolona e hidrocortisona. No se recomienda el uso de dexametasona en pacientes que no requieren oxígeno suplementario. El Redemsivir se recomienda para pacientes que requieren oxígeno suplementario o aquellos sin mejoría después de 5 días de tratamiento. Sin embargo, no se recomienda como tratamiento habitual. La anticoagulación se recomienda para pacientes de alto riesgo de eventos trombóticos o con datos de vasculitis o hipercoagulabilidad que están hospitalizados. Sin embargo, estas recomendaciones de tratamiento cambian día con día a medida que los estudios clínicos van evolucionando, y yo les recomiendo consultar las 3 fuentes que vienen referenciadas abajo para que constantemente puedan estar ustedes revisando cuáles son las recomendaciones de tratamiento para los pacientes con COVID. La que sigue, por favor. Actualmente existen en la página de Clinical Trials de Estados Unidos registrados 3,489 proyectos de investigación relacionados con COVID-19 o con SARS-CoV-2, de los cuales 690 incluyen a pacientes pediátricos. Aquí les dejo la liga donde ustedes pueden consultar los diferentes proyectos clínicos que incluyen no solo tratamientos, sino también medidas de prevención, estudios epidemiológicos, en fin, toda la gama de estudios de investigación. Aquí les pongo 3 ejemplos que están ahorita reclutando pacientes o en fase de reclutamiento. El primero es el uso de plasma convaleciente para pacientes pediátricos hospitalizados, que se conoce como Concord Kids. El segundo es un estudio donde se dan células estromales mesenquimatosas para el síndrome inflamatorio multisistémico de los niños. Y el tercero es un estudio de anticoagulación en pacientes pediátricos con COVID para prevenir eventos trombóticos. La que sigue, por favor. Al día de ayer, las estadísticas mundiales nos decían que tenemos 33.5 millones de enfermos en todo el mundo, de las cuales 23.3 millones se han recuperado y ha habido 1 millón de pacientes
fallecidos a nivel mundial. Para el 25 de septiembre teníamos la presentación de 303.005 casos a nivel mundial. La que sigue, por favor. En México tenemos una curva que inicia a presentar un descenso en la presentación de nuevos casos. Para el 24 de septiembre teníamos 3.400 casos nuevos. Sin embargo, ustedes pueden ver el pico máximo, se acercó casi a los 10.000 casos diarios. Nosotros en México tenemos 734.000 casos registrados, con 527.000 personas recuperadas y 76.603 defunciones. México representa en las estadísticas globales el 2% de todos los casos a nivel mundial. La que sigue, por favor. El desenlace de los casos, hemos ido teniendo una curva de aprendizaje. En la línea verde ustedes pueden ver los pacientes recuperados y en la línea amarilla ustedes pueden ver a los pacientes que han fallecido. Y cuando la epidemia empezó en China, podrán ustedes ver que inicialmente hubo una tasa alta de muerte, hubo un aprendizaje en el manejo y en la contención de los nuevos casos y bajó la curva de fallecimientos. Sin embargo, en los siguientes meses, la epidemia se fue extendiendo a través de todo el mundo y esta curva de aprendizaje se ha tenido que repetir en los diferentes países, de manera que ahora, que ya es una pandemia, ya se tiene alguna experiencia en el manejo de los pacientes, la tasa de fallecimientos se ha visto notablemente disminuida. La que sigue. El COVID en la edad pediátrica, en realidad se desconoce la verdadera incidencia de la infección en los niños debido a que en la mayoría de los países las pruebas se realizan preferentemente en pacientes que son sintomáticos y aquellos con enfermedad grave. Las tasas de hospitalización de los niños sí son significativamente menores que los adultos con COVID, lo que nos sugiere que presentan una enfermedad mucho más leve. A nivel global, la cifra promedio que se reporta de niños confirmados con COVID es del 2%. Sin embargo, en Estados Unidos se reporta del 10.5% de los casos. La que sigue, por favor. En México tenemos aquí la curva al día de ayer de la frecuencia de los casos por grupos de edad y por tipo de paciente, y podemos ver que las 4 primeras columnas representan a los menores de 19 años. Se reportan 28.570 pacientes confirmados menores de 19 años, que representa el 3.9 total de los casos confirmados en México, y la mayoría de ellos, el 91%, han sido ambulatorios. La que sigue, por favor. Las defunciones en pediatría en México a consecuencia del COVID, también podemos ver que son mucho menores que en el resto de los grupos de edad. Tenemos 269 niños y niñas que han fallecido por esta enfermedad, que representa el 0.34% del total de fallecimientos en México. Las edades de fallecimiento, tenemos un mayor número en los pacientes de 0 a 4 años, con 137 defunciones. De 10 a 14 tenemos 42 defunciones y de 15 a 19 se han presentado 90 defunciones. La que sigue, por favor. La enfermedad de COVID-19 ocurre desde la edad de recién nacidos. Su periodo de incubación es semejante al de los adultos, entre 2 y 14 días, con un promedio de 6. La mediana de edad de presentación es los 7 años y hay un ligero predominio de varones con un 56%. Los estudios demuestran que los niños tienen la misma o incluso una más alta carga viral que los adultos en nasofaringe y que diseminan el virus de la misma forma que los adultos. Incluso se ha llegado a decir que este grupo de edad son supercontagiadores comparados con los adultos.
Generalmente ellos se contagian por contacto familiar en el 56% de los casos y no se ha demostrado que tenga mayor riesgo de contagio por la lactancia, por lo que se recomienda continuar la lactancia en los recién nacidos siempre y cuando se sigan las medidas de protección de la vía aérea. ¿La que sigue? 45 a 90%, dependiendo del país y del reporte, son asintomáticos o tienen una enfermedad leve. La hipótesis de esto es que los niños tienen la enzima convertidora de angiotensina AC2 más inmadura, o que como los niños están constantemente expuestos a infecciones virales, su sistema inmune es más activo. Los niños tienen un mejor pronóstico que los adultos. Menos del 1% de los que enferman se hospitalizan. Las estadísticas en Estados Unidos nos dicen que 8 por 100,000 habitantes se hospitalizan, en comparación con 164.5 por 100,000 habitantes en adultos. Menos del 2% de los que se hospitalizan tienen enfermedad crítica y los menores de 1 año tienen más riesgo de estar críticamente enfermos, con un 10%, y 67% de los que fallecen tenían comorbilidades. Entonces ya vemos 2 factores de riesgo importantes en la edad pediátrica, que es la edad menor de 1 año y tener alguna comorbilidad. ¿Y cuáles son esas comorbilidades? La siguiente, por favor. Bueno, al igual que con los adultos, los pacientes que tienen obesidad, diabetes, asma, enfermedad pulmonar crónica, anemia de células falciformes, inmunosupresión, enfermedades de origen genético, enfermedades neurológicas o metabólicas o malformaciones cardíacas pueden tener un mayor riesgo de presentar una enfermedad grave. En Estados Unidos también se reporta que hay una mayor tasa de hospitalización en niños de origen hispánico y latino y en niños de raza negra comparados con los niños caucásicos. La OMS reporta también una mayor vulnerabilidad en niños refugiados, migrantes y desplazados, deprivados de la libertad o aquellos que no tienen hogar o viven en zonas marginadas, los pacientes pediátricos con discapacidades o que viven en zonas de conflicto. La que sigue, por favor. Los síntomas de COVID-19 en los niños son muy similares, pero de menor intensidad, que los síntomas que presentan los adultos. Y estos pueden incluir fiebre, tos, fatiga, dolor de cabeza, mialgias o dolor muscular, pérdida del gusto o del olfato, dificultad para respirar o disnea, escalofríos, dolor de garganta y al deglutir, escurrimiento nasal, dolor de pecho, diarrea, náusea, vómito, pérdida del apetito y dolor abdominal. En color rojo están los síntomas que se presentan con mayor frecuencia en los niños. En general, los niños solo requieren medidas generales durante su enfermedad que consisten en una adecuada alimentación e hidratación, mantener reposo, vigilancia de signos de alarma que veremos más adelante y un adecuado control de la temperatura. En caso de requerir manejo hospitalario, se iniciará con aporte de oxígeno para mantener una saturación mayor de 95% y en caso necesario se brindará sedación, manejo con esteroides, con anticoagulantes, apoyo ventilatorio y hemodinámico de acuerdo a la evolución del paciente. La que sigue, por favor. Se ha reportado, especialmente a partir de mayo, una entidad que ha sido denominada síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que es una entidad de gravedad en el paciente pediátrico y que ha estado posiblemente asociada al SARS-CoV-2. Es una respuesta inflamatoria que se presenta como un proceso lesivo de constante progresión que, de no limitarse, culmina con el desarrollo del síndrome de falla orgánica múltiple e incluso la muerte. Se presenta más frecuentemente en niños mayores y adultos jóvenes. En la fase aguda de la enfermedad del COVID-19, que puede ser entre el segundo y cuarto día,
o algunas veces hasta 2 a 4 semanas de haber dado positivo a SARS-CoV-2. Sin embargo, algunos reportes presentan casos en los que los pacientes fueron asintomáticos y no sabían que habían tenido contacto con SARS-CoV-2. En pediatría lo llamamos semejante a un síndrome de Kawasaki o un síndrome de Kawasaki incompleto porque no llena los criterios completos del síndrome de Kawasaki, y la Organización Mundial de la Salud ha aceptado que con 2 o menos criterios podemos ya denominar que tiene un síndrome inflamatorio multisistémico. Este síndrome podría estar mediado por anticuerpos o complejos inmunológicos. Y a la derecha les dejo una referencia de la revista Lancet, que fue publicado a mediados de agosto de este año, en donde se hace una revisión de lo que se sabe del síndrome inflamatorio multisistémico de niños y adolescentes. Es una muy buena revisión del tema. La que sigue, por favor. ¿Cuándo sospechar entonces que un paciente tiene síndrome inflamatorio multisistémico? Bueno, cuando el paciente tiene una fiebre alta y prolongada mayor de 4 días, presenta vómitos incoercibles, una diarrea profusa, dolor abdominal severo, inflamación de los ganglios linfáticos o linfadenopatía, si tiene rashes, erupciones cutáneas, si tiene los ojos rojos, si tiene conjuntivitis, o enrojecimiento o hinchazón de los labios o de la lengua, si tiene una fatiga extrema, un dolor de cabeza persistente, si tiene dolor, enrojecimiento o edema o inflamación de las manos o de los pies, si tiene dolor muscular persistente, o si tiene datos de miocarditis, inflamación de las arterias coronarias o vasos sanguíneos, si tiene una arritmia, un aneurisma coronario, y también puede causar un derrame pleural, un derrame pericárdico o ascitis por un síndrome de fuga capilar. La que sigue, por favor. Los signos de alarma de cuando esto se convierte en una emergencia es cuando el paciente tiene incapacidad para despertarse o para permanecer despierto, tiene dificultad para respirar, tiene un dolor u opresión en el pecho, está confuso, está morado, tiene cianosis, o tiene un dolor de estómago aumentado. En esos casos es urgente buscar una valoración médica. La que sigue, por favor. Los estudios de laboratorio en el síndrome inflamatorio multisistémico, bueno, pues encontramos datos de inflamación como elevación de la proteína C reactiva, de la procalcitonina, de la ferritina, el triglicérido, el dímero D. También puede haber elevación de las enzimas hepáticas y cardíacas, o linfopenia y neutrofilia. El tratamiento, la mayor parte de los pacientes que presentan este síndrome inflamatorio multisistémico se recuperan bien con inmunoglobulina a una dosis de 2 gramos por kilo en una sola dosis. Esto disminuye la frecuencia de presentación de aneurismas a menos del 5%, y es mejor darlo en las fases tempranas de la enfermedad, que es la primera semana. También se pueden dar antibióticos, ácido acetilsalicílico como anticoagulante a dosis altas de 50 a 80 miligramos por kilo en la fase aguda, y posteriormente de 3 a 5 miligramos por kilo por día. Algunos pacientes evolucionan a choque y entonces hay que dar apoyo hemodinámico y ventilatorio, esteroides, y se han probado algunos biológicos como el Infiltran y el Lanacrina. La que sigue, por favor. La inmunidad en pacientes infectados por COVID, todavía tenemos mucho que conocer respecto a esto. ¿Qué se sabe? Bueno, los anticuerpos IgG de las personas infectadas, que hablábamos anteriormente, que se ha observado que desaparecen en más del 90% a los 3 meses de haber padecido la enfermedad. En la población general, estudios epidemiológicos, serológicos de anticuerpos nos dicen, dependiendo de la población, que desde 5 hasta 45% de la población abierta tiene anticuerpos contra coronavirus, probablemente porque tuvieron alguna infección asintomática. El 20 a 50% de las personas que no han padecido la enfermedad
mostraron inmunidad de células T contra la enfermedad. Esto es una buena noticia y es probablemente secundario a inmunidad cruzada por otros coronavirus respiratorios padecidos en el pasado. Este también es una muy buena revisión que ustedes pueden consultar, que analiza el estado inmunológico de estos pacientes y las células T, y está recién salido del horno, apenas fue publicado hace unos días. La que sigue, por favor. Se están actualmente desarrollando muchísimas vacunas desde diferentes perspectivas. Existen vacunas a partir del DNA o RNA del virus. Estas vacunas son, pues, fáciles de realizar, rápidas de diseñar. Sin embargo, una desventaja es que nunca han sido, no tenemos experiencia con ninguna vacuna diseñada de esta forma. Y bueno, la vacuna de Moderna y de RNA y la vacuna de Innova de DNA son algunos de los ejemplos de estas aproximaciones al desarrollo de la vacuna. También existe el desarrollo de vacunas a partir de virus vivos atenuados. Esta es una versión debilitada del virus actual, estimula una respuesta inflamatoria muy efectiva, pero puede no ser muy segura para aquellos que tienen un sistema inmune comprometido. Algunas de los ejemplos que les tenemos con experiencia con otras vacunas es la de sarampión, rubiola y paperas, y bueno, hay una vacuna india y la de Codagenix que se están desarrollando a partir de este enfoque. El tercer enfoque son las vacunas inactivadas, que utiliza todo el virus después de que ha sido inactivado, generalmente por calor o por algunos químicos. Son vacunas más seguras porque el virus ya no está en su forma infectante. Son fáciles de realizar, pero no son tan efectivas como las de los virus vivos. Algún ejemplo de vacunas que tenemos con este enfoque es la vacuna de polio, y los laboratorios que están desarrollando una vacuna de coronavirus con este enfoque son Sinovac y Sinopharm. Un cuarto enfoque es a partir de subunidades del virus. Esta vacuna toma algunas partes de la superficie del virus para hacerlo como un blanco. Esta puede no estimular una respuesta muy, muy fuerte, una respuesta inmunológica. Ejemplos de estas vacunas son la de hepatitis B, la de papilomavirus y la de Bordetella pertussis, y los laboratorios que están siguiendo este enfoque son Novavax y Adapvac. Por último, tenemos las vacunas derivadas de vectores virales que entregan a través de un vector algunos genes del virus de coronavirus para generar la inmunidad. Estos tienden a tener una mejor respuesta inmunitaria, y algunas de las vacunas que se han desarrollado con este enfoque son la vacuna de ébola y algunas de las vacunas más adelantadas, digamos, en el desarrollo para coronavirus, como son el de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, la de Johnson & Johnson y la de CanSino Biologics, tienen este enfoque de entregar partículas virales con vectores. La que sigue, por favor. Y a continuación podemos ver que este es el contador de coronavirus y nos va diciendo en qué fase del desarrollo de la vacuna se encuentran. Está actualizado al 29 de septiembre y nos dice que tenemos 27 vacunas en fase 1. Esto quiere decir que se están evaluando para su seguridad y su dosificación.
Tenemos 14 vacunas en fase 2 que está viendo estudios de seguridad más amplios. Tenemos 11 vacunas en fase 3, que son vacunas de gran escala para ver la eficacia de la vacuna. Tenemos 5 vacunas que han sido aprobadas para empezar su desarrollo temprano o su uso limitado, y al día de hoy no tenemos ninguna vacuna aprobada para uso en población abierta. Las estimaciones son que la primera vacuna estará para el fin de este año 2020 y las siguientes vacunas irán apareciendo a lo largo de 2021. Sin embargo, van a pasar algunos años para que toda la población mundial pueda ser vacunada. La que sigue, por favor. Tenemos en pediatría que vigilar algunas otras cosas, no solo la parte de la salud, que son relevantes para los niños. Y una de ellas es el retraso escolar. Las estadísticas actuales nos dicen que 1.6 mil millones de niños han sido afectados por el cierre de las escuelas. Y muchos de estos niños no tienen acceso a computadoras, a internet o incluso a una televisión para un programa escolar. La calidad de los programas y de las actividades escolares que reciben los niños, pues es muy variable, la que reciben a distancia, y se estima que la pérdida de 5 días de escuela resulta en 3% de pérdida de aprobación, que es equivalente a un niño de cada 30. Y en la parte de abajo, ustedes pueden ver las estadísticas del acceso que se tiene a computadoras y a internet dependiendo del país, y podemos ver pues que hay países que están muy rezagados a este respecto. La que sigue, por favor. Otro aspecto que nos importa y nos preocupa en pediatría es el tema de la vacunación, y por culpa del COVID o secundario al COVID se estima que aproximadamente 80 millones de niños por debajo de 1 año de edad en 68 países han perdido la oportunidad de tener su vacunación completa. Y el periódico Milenio en julio de este año nos presentó esta nota en donde el Instituto Mexicano del Seguro Social reconocía que el COVID-19 había retrasado la vacunación de 700,000 niños mexicanos. Y esto es preocupante porque puede aumentar las tasas de mortalidad infantil por estas enfermedades que son prevenibles por vacunación. Algunas de las causas de estos retrasos tienen que ver con la cadena de suministro de las vacunas, la producción, pero en la mayoría de los casos ha sido porque los padres tienen miedo de acudir al pediatra o al centro de salud para aplicar la vacuna a su hijo, para no exponerse ellos y no exponer a los niños al contagio por COVID. La que sigue, por favor. Otro tema preocupante es la pobreza que se va a generar o que se ha generado secundario a la pandemia, debido a que esto afecta, bueno, la pandemia afecta a los más pobres en muchísimos aspectos. Se enferman más por carecer de servicios básicos, por tener mayor hacinamiento, por tener una menor educación y menor acceso a la escuela en línea, entre otras desigualdades. Y en la gráfica en la de la izquierda, podemos ver cómo la economía mundial, pues ahí mismo en la nota dice, tenemos los motores apagados. La mayoría del Producto Interno Bruto de los países se ha visto en cifras negativas. En México se estima que es alrededor del 8 a 12% de pérdida del Producto Interno Bruto, lo cual necesariamente va a repercutir en el bienestar de los niños mexicanos. Y aquí podemos ver también una estimación de la Organización Mundial de la Salud, en donde nos dice que se estima que la pobreza va a ser mundial, va a ser más de 117 millones para el final del año. La que sigue, por favor.
En cuanto a la desnutrición infantil, la Organización Mundial de la Salud estima que para este 2020 132 millones de personas van a padecer hambre, de los cuales 36 millones van a ser niños. Y 370 millones de niños van a perder las oportunidades de nutrirse adecuadamente gracias a los alimentos escolares, a la alimentación escolar en todo el mundo. Y esto es un dato preocupante porque también puede aumentar la morbimortalidad de los niños y niñas del mundo. La que sigue, por favor. Sin embargo, el otro lado de la moneda, pues es la obesidad. Y la inactividad, el mayor tiempo frente a las pantallas, la mala calidad del sueño, las dietas inadecuadas o una mayor ingesta pueden ocasionar ganancia de peso y pérdida de la capacidad respiratoria en los niños, por lo cual es muy importante tener una actividad física diaria con ellos. La que sigue, por favor. Existen también diversos efectos psicológicos que ha generado la pandemia. Mucho se ha reportado ansiedad y depresión en los adultos. Los niños no están exentos de esto. El COVID puede agravar problemas mentales preexistentes. Y un estudio en Inglaterra nos reporta que 83% de los jóvenes expresaron que esta pandemia agravó su patología y que 25% tuvieron falta de acceso a tratamiento o a terapias. También incrementa la ansiedad, principalmente asociados a sus cambios de hábitos personales, como la necesidad de usar equipo de protección personal al salir de casa, tener miedo a contagiarse, la exposición a noticias negativas frecuentes, la cercanía con la muerte de familiares, el aislamiento social, el aburrimiento, la frustración, el hacinamiento y la recesión económica son factores que también en los niños causan ansiedad. Puede ocasionar otras alteraciones en el estado de ánimo, como es el apego excesivo, que el niño no se quiera separar del regazo de los padres, que estén distraídos, irritables, que tengan conductas agresivas, que tengan letargia, flojera de hacer las cosas, disminución en el apetito, retracción social o incluso pueden presentar psicosis. En jóvenes, en adolescentes, puede haber un incremento de la ideación suicida o incluso del suicidio y incrementar los sentimientos de soledad y abuso de sustancias y de alcohol, principalmente decíamos en el grupo de adolescentes. Se ha reportado estrés postraumático 4 veces más frecuente en niños durante la cuarentena y hay que estar al pendiente, especialmente tener cuidado con los efectos psicológicos de los niños que por motivos de salud han tenido que ser distanciados de sus padres. Recordar que los menores de 7 años tienen un pensamiento mágico sobre la muerte, no comprenden bien el concepto y pueden pensar que la enfermedad es por castigo o por portarse mal. La que sigue, por favor. Entonces decíamos que el COVID-19 afecta el bienestar infantil en sus distintas áreas, la propia de la salud por padecer la enfermedad, pero también puede causar otros problemas como son el embarazo no deseado, el incumplimiento de esquemas de vacunación que pueden incrementar la mortalidad infantil. Afecta su derecho a la educación, a la equidad, a la protección, a un medio ambiente seguro. Ustedes han escuchado que en esta pandemia ha incrementado la violencia física y el abuso doméstico. También afecta su derecho de seguridad económica, de desarrollo, y los pone en riesgo de trabajo infantil, de mayores accidentes en el hogar y de matrimonio. La que sigue, por favor. Las recomendaciones para evitar el COVID en la edad pediátrica son las mismas que para la población adulta. En primer lugar, mantener las manos limpias, lavarse las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos y si no se dispone de agua y jabón en ese momento, es necesario utilizar desinfectantes de manos que contengan al menos un 60% de alcohol. Evitar estar en presencia de personas enfermas, en especial evitar
a las personas que tosen, que estornudan o que muestran otros signos y síntomas que indiquen que pueden estar enfermos y ser contagiosos. El distanciamiento físico, de preferencia a 2 metros o más de otras personas cuando salgan de casa. El uso de mascarillas de tela de triple capa en lugares públicos. Cuando no se pueda practicar el distanciamiento físico, se debe de usar la mascarilla cubriendo la nariz y la boca. Se deben de limpiar y desinfectar diariamente las superficies que se tocan con frecuencia. Esto incluye las chapas de las puertas, los interruptores de la luz, los controles remotos, las encimeras, las mesas, las sillas, los escritorios, los teclados de computadora, las llaves de agua, los lavabos, los inodoros, etc. La que sigue, por favor. Hay que evitar eventos con mucha gente y reuniones con más de 10 a 15 personas, no porque se enfermen más leve, no porque la mayoría sean asintomáticos, debemos relajar las medidas. Recuerden que los niños y los adolescentes pueden contagiar aún siendo asintomáticos y generalmente pues los más afectados son los adultos mayores con los cuales estos adolescentes conviven dentro del ámbito familiar. Quédate en casa cuando te sea posible, especialmente si estás en mayor riesgo de una enfermedad grave. Tengan en cuenta que algunas personas pueden tener COVID-19 y no saberlo y contagiar a otros. Caras vemos, COVID-19 no conocemos. Hay que cubrirse la boca y la nariz con el codo o con un pañuelo desechable al toser o estornudar y desechar el pañuelo usado, lavarse las manos de inmediato. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Y si estás enfermo, quédate en casa, a no ser que sea para que vayas a recibir atención médica. Hay que evitar el transporte público, los taxis y los viajes compartidos y compartir platos, vasos, toallas, ropa de cama y otros objetos de la casa cuando se esté enfermo. La que sigue, por favor. Y las recomendaciones finales para mantener el bienestar de los niños, el bienestar psicológico, es hablar con ellos a su nivel de madurez, darles confianza, ayudarlos a expresar sus sentimientos como el miedo y la tristeza, mantenerlos activos con actividades físicas y recreativas que les estimulen el aprendizaje, tratar de mantener a los niños cerca de sus familiares en ambientes seguros y, si no es posible, tratar de mantener el contacto por teléfono o por redes sociales. Hay que mantener rutinas en casa lo más que se pueda o crear nuevas rutinas y favorecer la convivencia familiar y dar un ejemplo positivo de cómo enfrentar los estresores. Eso es todo. Agradezco su atención y pasamos a la parte de las preguntas. Doctora, disculpe, ¿ha funcionado el plasma de pacientes que tuvieron la infección en niños? Bueno, los estudios en adultos demuestran que el plasma convaleciente no mejora los resultados de los pacientes. Todavía están activos algunos de los protocolos que se iniciaron y les comentaba anteriormente que existe un protocolo específicamente para el uso de plasma convaleciente de paciente convaleciente en niños. No conocemos todavía los resultados. El día de ayer, la CDC mantenía en su página la recomendación de no administrar rutinariamente el plasma de enfermos convalecientes en los pacientes enfermos. Se ha mencionado en diferentes ocasiones que la administración de vitamina D es benéfico para los pacientes como prevención. ¿Usted qué opina? Francisco Ale. Tampoco hay evidencia sólida sobre el uso de vitaminas y suplementos para prevenir la enfermedad. Al día de hoy, la recomendación más sólida para prevenir la enfermedad es el distanciamiento social y el uso de cubrebocas y mascarillas faciales para evitar el contacto con el virus. Sin duda, una buena alimentación, una buena hidratación son importantes para mantener un sistema inmunológico robusto. Nori Ríos nos pregunta, ¿la dexametasona aumenta el nivel de glucosa en sangre? ¿Qué alternativa hay para los pacientes diabéticos?
Bueno, la dexametasona y los esteroides solo deben de ser aplicados bajo estricta vigilancia médica. Decíamos que solo son recomendados en pacientes hospitalizados que requieren oxígeno suplementario. Entonces, yo recomendaría que visiten a su médico y vean cuáles son las opciones que tienen para el uso de dexametasona. No es una obligación utilizar la dexametasona como parte del tratamiento si es que pone en riesgo la vida del paciente. ¿La que sigue? Diana Domínguez pregunta, doctora, tengo un pequeño de 10 años con problemas de asma. ¿Me podría realizar algunas recomendaciones para llevar a cabo con respecto a la pandemia? Veo que hay algunos síntomas de COVID, son similares a una crisis de asma. ¿Cómo diferenciarlo? Bueno, sí, sin duda, algunos de los síntomas del COVID pueden estar compartidos con una crisis asmática. Sin embargo, bueno, por ejemplo, la tos. Sin embargo, una crisis asmática no presenta datos de fiebre, no presenta generalmente dolor abdominal o dolor de cabeza. Digamos, sí hay síntomas específicos que nos hacen pensar en el asma. Cuando un paciente tiene tos, cuando tiene dificultad para respirar y cuando tiene otros síntomas que nos confunden si puede ser asma o puede ser una enfermedad infecciosa respiratoria o incluso COVID, es necesario que lo revise un médico. Hay que escuchar las características de la respiración, si existen estertores, si existen sibilancias, en fin, si el paciente presenta datos ya sea de asma o de COVID, debe de ser revisado por un médico. Quiropráctico Abel nos pregunta, buenas tardes, ¿qué medidas se pueden tomar en niños menores de 5 años que no se dejan el cubrebocas? ¿Cuál sería la mejor opción? Gracias. Bueno, en un inicio la Organización Mundial de la Salud recomendó el uso de cubrebocas en niños mayores de 5 años precisamente por este problema. Sin embargo, las recomendaciones más recientes de la Academia Americana de Pediatría mencionan el uso del cubrebocas en mayores de 2 años, siempre y cuando sean supervisados por un adulto. Hay que hablar con el niño, hay que hacerle ver cuál es la necesidad de utilizar el cubrebocas, explicarle a su nivel por dónde entra el virus a infectar al cuerpo, y sobre todo poner ejemplo, ¿no? Poner ejemplo, si el niño ve que el adulto se comporta de cierta manera, es mucho más fácil que imite esta conducta. Entonces, hay que hablarlos, hay que convencerlos, hay que darles ejemplo. Avi App nos pregunta, doctora, un niño positivo a COVID, ¿cómo podría contagiarme? Los niños contagian exactamente igual que como contagian los adultos, a través de las secreciones de las vías aéreas, a través de los estornudos, digamos, a través de la tos, las gotitas que salen cuando uno habla, cuando uno grita, cuando uno canta, es por vía respiratoria. Entonces, si un niño está infectado, va a contagiar a través de sus secreciones. Por eso es importante que el niño utilice cubrebocas cuando está enfermo, y por eso es importante que la otra persona que no está infectada también utilice medidas de protección. Se ha visto que si las dos personas utilizan el equipo de protección, el riesgo es de 1.5% de infectarse, en comparación pues con un 30% si solo uno de los dos utiliza la mascarilla. Susi HS nos dice, si tengo un paciente con síndrome de Down, con diarrea y saturación de 89%, pero lo demás estable, ¿debería pensar en COVID? Bueno, muchas veces los pacientes únicamente presentan síntomas digestivos,
no necesariamente respiratorios, pero una saturación de 89% es considerada muy baja y debe de evaluarse cuál es la causa de esta saturación baja. Como es un paciente con síndrome de Down, podría tener alguna cardiopatía congénita cianógena y esto disminuir su saturación de oxígeno de manera crónica, pero yo lo que te recomendaría es hacerle un estudio exhaustivo sobre cuáles son las causas de la diarrea y la saturación de 89%. Jessy Rodri nos dice, tengo en casa una niña de 10 años con arritmia cardíaca. ¿Qué tan grave se puede poner si le llegara a dar la enfermedad de COVID-19? Los pronósticos nos dicen que tiene un factor de riesgo importante para padecer COVID-19 de manera más sintomática. No existe una bola de cristal que nos diga exactamente la probabilidad, sí tiene un riesgo mayor de poderse complicar y por esto en estos niños con enfermedades crónicas, al igual que con los adultos que tienen enfermedades crónicas y mayor riesgo, se debe de extremar las medidas de protección personal y el distanciamiento social. En la medida de lo posible, estas personas deben de permanecer en su casa y cuidarse del contagio. Bueno, Oswa nos pregunta, saludos desde Ecuador, doctora, los niños que conviven con padres positivos de coronavirus, los niños sin síntomas, ¿en qué tiempo se recomienda realizar la prueba y qué tipo de prueba? Los niños que están en contacto con adultos positivos tienen un alto riesgo de haberse contagiado. Decíamos que hasta el 56% de los pacientes pediátricos que son casos confirmados, adquirieron la infección en sus hogares. Entonces, sí existe un riesgo alto de que los niños estén contagiados. ¿Cuándo hacerles la prueba? La prueba se puede hacer desde, decíamos, en la ventana de los primeros 14 días, cuando la prueba de PCR tiene mayor probabilidad de ser positiva. Si no tiene síntomas, no es necesario, digamos, no es obligatorio, no es urgente. En algunos países no les hacen la prueba. A los niños también se les hace la prueba de cribado nasofaringeo, es decir, les introducen a través de la nariz, al igual que a los adultos, un cotonete con algodón para obtener una muestra de la secreción nasofaringea. Es una prueba molesta, es una prueba dolorosa y yo recomendaría hacer la prueba en los niños cuando sean sintomáticos únicamente. López Adriana Laura nos dice qué tan vulnerables son los niños con alergias alimentarias. Los niños con alergias de todo tipo son el grupo de riesgo también para tener COVID. No hay un riesgo, o todavía no se cuantifica, digamos, las veces más que tiene el riesgo el padecer este tipo de enfermedades, porque son pocos los pacientes que se han reportado con estas patologías. Entonces todavía no se puede calcular un riesgo específico de pacientes que tienen enfermedades menos frecuentes. Pero sí, las alergias, al igual que el asma, pueden incrementar la probabilidad de tener una enfermedad grave. Patolón nos pregunta, ¿las enfermedades alérgicas se consideran factor de riesgo para COVID en pediatría? Decíamos que sí, al igual que el asma, son entidades que pueden aumentar el riesgo. El sistema inmunológico de la persona está alterado, reacciona de manera exagerada a los estímulos y por ello pues sí puede estar en mayor riesgo de tener complicaciones al padecer COVID-19. Teresa Valderas pregunta,
Doctora, buenas tardes. Si un paciente pediátrico de 10 años de edad presentó por 21 días vesículas en el dorso de ambas manos, se sospecha de SARS-CoV-2, bueno, yo creo que en ese caso tendría que ser valorado por un médico para ver cuáles son exactamente las características de las vesículas, la ubicación y poder determinar si esto es alguna patología infecciosa, puede ser también por picadura de insectos o de algunos otros animales. Cuando se presenta en los niños alguna sintomatología diferente a lo normal, siempre es recomendable que lo revise un médico, sobre todo si tiene 21 días de evolución. Carla Rodríguez Suárez nos pregunta, ¿se pueden aplicar vacunas durante los síntomas de infección? Hasta después, gracias. Bueno, la vacunación se recomienda que sea cuando el paciente está sano. Entonces, si el paciente tiene una infección respiratoria leve con síntomas muy inespecíficos, en esos casos muchas de las vacunas sí se pueden aplicar. Sin embargo, si el paciente está cursando con una infección de coronavirus y tiene fiebre alta, tiene tos, tiene dolor abdominal, en fin, no está bien de salud, no es recomendable en ese momento poner la vacuna y esperarse a que su sistema inmunológico haya superado la enfermedad de base, ¿no? La que sigue. Diane Lux Alexander nos pregunta, doctora, ¿es seguro que los niños acudan a la guardería? ¿Disminuye el riesgo de contagio cuando solo el personal cuidador usa el equipo de protección y los niños únicamente higiene de manos? Bueno, los niños de guardería son casi por definición niños menores de 2 años y es difícil que usen medidas de protección personal como el cubrebocas. Por lo cual la recomendación es que sean los adultos los que utilizan este equipo de protección. Existen también protocolos de regreso al trabajo que las empresas y los trabajadores tienen que observar, por ejemplo, la toma de la temperatura o el lavado de manos y la aplicación de alcohol gel en las manos antes de entrar a las actividades diarias y un monitoreo estricto de la salud de sus empleados. Siempre existe un riesgo de que un niño vaya a una escuela o a una guardería y esa es la razón de por qué las escuelas no se han reabierto. Decíamos que los lugares cerrados favorecen la propagación de la infección y esto se ha estudiado tanto en camiones, en cruceros, en salones donde se ha observado que una sola persona puede contagiar a muchas otras solo por el hecho de estar en contacto cercano por más de cierto tiempo, ¿no? Entonces, el que los niños estén en la guardería sí aumenta su riesgo de infección porque están en contacto con otros niños y con otros adultos que en algún momento dado podrían estar enfermos. Pero hay veces que los papás no tienen opción más que dejar a los niños en la guardería. Vigilar muy bien la sintomatología de estos niños y si presentan datos de infección, inmediatamente consultar con un profesional de la salud. Y bueno, pues llegamos al tiempo límite. Les agradezco a ustedes el haber estado aquí escuchando un poco sobre la enfermedad de moda en los niños. Agradezco su atención, agradezco sus preguntas y nos vemos próximamente. Muchas gracias.